Pulse el botón como, comparta tus pensamientos, suscríbase y toca el icono de la campana. Las estrellas brillaron frío en la inmensidad del espacio, mientras la flota imperial del Imperio Barkan surgió hacia la Tierra, un pequeño mundo azul nivelado en los extremos de la galaxia. Para el monarca alienígena, Salrit, no era más que un planeta insignificante, maduro para conquistar. Su imperio se había tragado innumerables mundos en su ascenso al poder, sin dejar espacio para la resistencia. Sin embargo, la Tierra ha llamado su atención por su naturaleza inestimable. El emperador había enviado a su hija, Salrit, con una simple directiva: aplastar a la raza humana, reclamar sus recursos y asegurar que el dominio del Imperio Barkan se expandiera más allá de toda medida. Salrit examinó las cartas estelares en su centro de mando a bordo de la ira insignia de Zephyr, su casco elegante y negro, diseñado para la intimidación. Su tripulación, un cuadro de élite de soldados Barkan, trabajó diligentemente en sus puestos, sus ojos rojos brillando con un frío antinatural. Sin embargo, en el corazón de su líder, comenzó a formarse una semilla de duda. Los humanos eran primitivos según los estándares de Barkan. Les faltaba la fuerza de las vastas máquinas de guerra de su imperio, su tecnología estaba atrasada por siglos y estaban dispersos por un pequeño mundo con poco para unirlos. La tarea debería haber sido fácil, una adición sin esfuerzo a su creciente imperio. Pero algo la molestó. ¿Están seguros de que los humanos no tienen medios para resistirnos?, preguntó, volviéndose a su principal estratega, Tesora, una criatura cuyos tentáculos agitaban con una gracia languidez. Tesora se detuvo antes de responder, su forma larga y gelatinosa que refleja la luz fría de las estrellas de afuera. Sí, mi reina. Nuestra inteligencia está clara. Están divididas, su tecnología es rudimentaria, y sus naciones más fuertes son políticamente inestables. Su fuerza militar está desorganizada. Salrit asintió lentamente, sus características agudas iluminadas por el brillo de los paneles de control que le rodean. Entonces, ¿qué estamos esperando? El tiempo para la conquista de la Tierra está cerca. Pero en su mente, una pregunta persistente le robó. ¿Y si los humanos no eran tan débiles como parecían? Desde la Tierra, la gente desconocía la muerte que se aproximaba. No fue hasta la noche de la llegada de la flota de Barkan que el mundo despertaría a su destino. Mientras los barcos alienígenas se acercaban a la atmósfera exterior, los satélites de la humanidad detectaron la anomalía. Los gobiernos se revuelven para responder, sus mejores mentes tratando de dar sentido a la repentina perturbación cósmica. Los mensajes fueron transmitidos a través del mundo, advertencias de que el fin estaba cerca, y sin embargo, no había pánico. Sin miedo. En cambio, empezó a surgir una corriente de resolución bajo la cual se hallaba. La raza humana había enfrentado una catástrofe antes: guerra, enfermedad e incluso extinción, pero siempre había encontrado una manera de sobrevivir. Al principio, los líderes del mundo reaccionaron como siempre lo hicieron, con confusión e incredulidad. Pero entonces, a medida que se extendieron las noticias, la humanidad que había sido complaciente durante años, consumida con sus pequeñas luchas y distracciones, comenzó a agitarse. Las naciones que desde hace mucho tiempo han sido divididas dejan a un lado sus diferencias, la primera vez en la historia que toda la humanidad se unió verdaderamente. En Estados Unidos, el presidente, Robert Langston, se presentó ante la nación en un discurso raro, su expresión tumba pero infinita. Hoy, nuestro mundo enfrenta una amenaza inimaginable, una amenaza del más allá de nuestro mundo, pero ahora les digo esto: no seremos vacíos. No nos inclinaremos ante estos invasores. El espíritu humano es más fuerte que cualquier fuerza alienígena. Y lucharemos. Las palabras resuenan en todo el mundo, y una poderosa ola de unidad siguió. Soldados se reunieron en cada rincón de la tierra, su entrenamiento y disciplina se perfeccionaron a lo largo de siglos de guerras y escaramuzas. Su conocimiento de su mundo, su terreno y sus armas les dio un borde que los invasores no podían predecir. En el espacio, Salrit observó la respuesta caótica de la Tierra con una ceja levantada. Se están reuniendo. Fascinantes, pero no serán rival para el poder del Imperio Barkan. La primera ola será rápida.
Aterrizaremos nuestras fuerzas terrestres en unos días. Debo activar los protocolos de invasión terrestre. Tesora preguntó, su voz llena de ansiosa anticipación. Salrit sacudió su cabeza, los ojos amarillos brillantes estrechados con una chispa de vacilación. No. Aún no. Primero probaremos su determinación. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a resistir. Y así, la primera ola de fuerzas de Barkan entró en la atmósfera de la Tierra. Miles de buques de guerra cayeron del cielo como meteoros cayendo, sus armas dirigidas a las principales ciudades de todo el mundo. Fueron despiadados, sorprendentes sin aviso, destruyendo bases militares, centros de comunicación y cualquier intento de organizar la resistencia humana. Pero lo que los Barkans no anticiparon fue la reacción inmediata de los humanos. En lugar de desmoronarse, las fuerzas de la humanidad surgieron en acción, desafiando a sus invasores con firme determinación. Aviones de combate lanzados desde pistas ocultas, contrarrestando las naves alienígenas con precisión. La artillería antiaérea convirtió los cielos en un campo de batalla mortal. En las ciudades, los humanos se enfrentaron con armas improvisadas y tácticas guerrilleras, sorprendiendo a los invasores a cada paso. Salrit observaba, incrédulo. Esto es imposible. Su tecnología, ¿cómo están tan coordinados? La pantalla holográfica de Tesora parpadeó. Los subestimamos. Se han adaptado rápidamente. Imposible, murmuró Salrit. Nunca había encontrado una especie que pudiera resistir así, y mucho menos infligir daños al poderoso Imperio Barkan. Envía la segunda ola, aplasta su resistencia. La batalla por la tierra estaba empezando. Pero a medida que la segunda ola de la flota descendió, los humanos se unieron, indomable en espíritu, infinita en propósito. Su resistencia estaba a punto de revelar algo que ningún conquistador había experimentado antes, la verdadera fuerza de la voluntad humana. Los cielos sobre la tierra estaban vivos con caos. Sobre las grandes ciudades, los buques de guerra alienígenas realizaron duelos aéreos mortales con los mejores pilotos de la humanidad, mientras que en el suelo, los soldados lucharon dientes y uñas para evitar que sus ciudades cayeran. La primera ola de los invasores de Barkan devastó gran parte de la infraestructura de la Tierra, pero no había aplastado el espíritu de la humanidad. En cambio, había encendido un fuego, una determinación que surgió a través de cada nación, cada ciudad y cada soldado. En el corazón de los Estados Unidos, el presidente Robert Langston se encontraba en la oficina oval, viendo los informes de noticias que parpadeaban en la pantalla. Las ciudades se habían reducido a escombros, pero la determinación humana era más fuerte que nunca. Apretó el borde del escritorio, su voz baja pero llena de propósito. Siempre hemos luchado por la supervivencia. Ahora, luchamos por nuestro futuro. El general Sarah Walker, comandante experimentado del ejército de los Estados Unidos, se paró a su lado, su cara severa pero resuelta. Los Barkan cometieron un error, nos subestimaron y nos aseguraremos de que nunca lo olviden. Tenemos que atacar, dijo Langston, pasando delante del escritorio. No podemos esperar a que terminen su invasión, tenemos que demostrarles que no vamos a caer sin pelear, tenemos que golpearlos donde duele. Nos quedan recursos limitados, dijo el general Walker, pero tenemos el testamento, y hemos visto las debilidades de los Barkan. Pueden tener tecnología superior, pero no son invencibles. Exactamente, asentó Langston, si golpeamos su centro de mando, interrumpimos su coordinación, podríamos ser capaces de girar la marea. Mientras tanto, en las salas de guerra de otras naciones, se estaban desarrollando discusiones similares. Los líderes militares de la Tierra, una vez divididos por fronteras e ideologías, se habían unido ahora como una fuerza unificada. Los Barkan, en su arrogancia, habían hecho un grave error de cálculo. Creían que los humanos se dispersarían y se rendirían. Pero en cambio, la unidad de la humanidad se fortaleció con cada huelga. En Londres, un pequeño equipo de soldados se había refugiado en un búnker subterráneo, sus ojos pegados a monitores que mostraban las fuerzas alienígenas en avance. El sargento Fiona Patel, oficial del ejército británico, estaba estudiando las tácticas alienígenas,
tratando de entender cómo habían sido tan eficaces en sus ataques iniciales. Tienen armas avanzadas, pero no parecen saber cómo lidiar con nuestra imprevisibilidad, murmuró Fiona, sus dedos volando sobre el teclado. Ellos dependen de la fuerza bruta, bombardeos pesados, ataques a gran escala. No explican el hecho de que hemos estado luchando contra insurgencias durante décadas. Sabemos cómo atacar rápido y duro, donde menos lo esperan. Su equipo asintió de acuerdo. A pesar de ser sobresaltado, los humanos habían estado usando sus conocimientos sobre entornos urbanos a su favor, estableciendo emboscadas y sorpresas contra ataques que perturbaron la precisión de las fuerzas de Barkan. Los alienígenas, con sus armas superiores, carecían de tácticas guerrilleras que los humanos habían perfeccionado durante siglos de guerra. Creo que podemos golpearlos en su punto más débil, continuó Fiona, sus ojos se estrechan en determinación. Sabemos dónde están bajando sus naves, hay un patrón en sus aterrizajes. Si ponemos nuestras manos en un dispositivo EMP, podemos desactivar sus naves lo suficiente para sacarlas. Sus palabras resonaron en la habitación, y los soldados comenzaron a prepararse para su misión más peligrosa. Mientras tanto, en todo el mundo, se estaban planeando operaciones similares, desde las selvas de Sudamérica hasta los desiertos del Oriente Medio. Cada rincón de la Tierra, desde los más lejanos hasta los bulliciosos centros de la ciudad, se movilizaba. De vuelta en el espacio, la flota de Barkan se preparó para enviar su segunda ola, una fuerza que superaba mucho la primera tanto en tamaño como en fuerza. Salrit, el monarca alienígena, se acercó en su centro de mando a bordo de la ira del Zephyr. Su choque inicial en la resistencia de la humanidad estaba dando paso lentamente a algo más peligroso: frustración. Lo subestimamos, murmuró Salrit bajo su aliento, sus ojos cerraron las proyecciones holográficas de los esfuerzos defensivos de la Tierra. Sus tácticas son impredecibles. Tesora, siempre la estratega, trató de tranquilizarla. Los aplastaremos, mi reina. Usaremos nuestra potencia de fuego superior para abrumar sus defensas, sus estrategias son rudimentarias, sus soldados romperán bajo la presión. Pero la mirada de Salrit permaneció fija en la batalla que se desarrolla a continuación. Los humanos habían desechado el shock inicial, y ahora estaban respondiendo con ingenio notable. No fue solo que se defendieron, se pelearon de maneras que no tenían sentido para ella. Envía la segunda ola, ordenó, su voz inquebrantable. Centrarse en la destrucción de sus ciudades, su resistencia se desmoronará cuando sus hogares se reduzcan a cenizas. La segunda ola de barcos Barkan descendió, liberando olas de explosiones láser y ataques de misiles a la superficie de la Tierra. Ciudades como Nueva York, Moscú y Beijing fueron golpeadas con fuerza catastrófica, pero como antes, la humanidad se represó ferozmente. Búnkers subterráneos, centros de mando ocultos y fuerzas militares dispersas emergieron para lanzar contraataques de las sombras. En los Estados Unidos, el equipo del general Walker logró infiltrarse en una zona de aterrizaje de Barkan con sus dispositivos EMP. Al plantar los dispositivos en la nave del enemigo, una explosión masiva envió ondas de choque a través de la zona, derribando la tecnología alienígena y desactivando varios de sus buques de guerra. Fiona y su equipo habían tenido éxito, paralizando temporalmente a las fuerzas de Barkan en el suelo. Pero Salrit no se quedaría ocioso. Observó que sus fuerzas comenzaron a luchar contra la impredecibilidad de los humanos. Cada fracaso provocó su furia. Su imperio había conquistado miles de mundos, pero este planeta de seres primitivos, aparentemente insignificantes, estaba demostrando ser la conquista más desafiante todavía. ¿Crees que puedes resistirte? Se silló a sí misma, sus puños apretados temblando de rabia. No eres nada comparado con el poder del Imperio Barkan. Sin embargo, mientras sus fuerzas se revuelven para recuperar el control de la situación, la resistencia humana solo se hizo más fuerte. Cada ataque, cada revés para los Barkan, solo fortaleció la determinación del espíritu humano. Y lo que Salrit no se dio cuenta fue que la mayor fuerza de la humanidad no era sus armas o tecnología, sino su negativa a rendirse, su voluntad de sobrevivir a toda costa. La guerra estaba aumentando, pero una cosa se estaba volviendo clara:
los humanos no serían tan fácilmente derrotados. Y pronto, Salrit tendría que enfrentar la realidad de que su imperio había encontrado su partido. La batalla por la tierra se había intensificado más allá de cualquier cosa que Salrit pudiera haberse anticipado. A pesar de su tecnología superior, el imperio Barkan estaba luchando por mantener su posición en el planeta. Los humanos, lejos de desmoronarse bajo el peso de sus invasores, se habían unido y adaptado a cada nuevo desafío. En la superficie, las ciudades de la Tierra yacían en ruinas, pero bajo la devastación, una marea de rebelión estaba subiendo. Las fuerzas humanas habían adoptado una forma de guerra que los Barkan nunca habían encontrado antes. Una fusión de tácticas guerrilleras y una fuerza de voluntad pura. Y con cada día que pasa, los alienígenas se volvieron más frustrados. En el corazón de la nave insignia de Barkan, la ira de Zephyr, Salrit, miraba las proyecciones holográficas de la Tierra. Sus ojos agudos se estrechaban mientras veía a las fuerzas humanas golpear de nuevo. La última batalla había visto su segunda ola, que debía aplastar toda la resistencia restante, repelido por una alianza de fuerzas militares globales y voluntarios civiles que habían tomado armas en su propia defensa. El ataque del EMP del equipo del general Walker había desactivado varios barcos clave, paralizando el asalto terrestre de Barkan y permitiendo a las fuerzas humanas recuperar el control de zonas críticas. ¿Por qué no se han rendido?, Salrit preguntó en voz alta. Su voz se tensa. No pudo comprender la resistencia continuada. Tesora, su principal estratega, estaba profundamente pensado. Mi reina, sus tácticas no son convencionales, no dependen de la fuerza bruta sola. Atacan donde menos esperamos, utilizando su conocimiento del terreno para su ventaja. Hemos subestimado su capacidad de adaptación. Salrit golpeó su puño contra la consola. Ya deberían temblar, no crecer más coordinados. Pero Tesora, siempre cautelosa, no se encogió de la ira de su reina. Quizás no sea solo su táctica, sino que también debemos considerar la fuerza de su resolución. Estos humanos no luchan como cualquier especie que hemos encontrado. Están impulsados por algo más que solo la supervivencia. Salrit se quedó callado, su mente corre mientras trataba de entender. Ella había asumido que los humanos se romperían, sus ciudades caerían, su moral se desmoronaría, pero en cambio, solo se habían endurecido, uniéndose de formas que no tenían sentido para ella. Incluso sus momentos más desesperados habían sido marcados por el desafío, no por el miedo. Ella giró la mirada hacia la tierra, sus puños se apretaron en frustración. Debemos terminar con esto. No dejaré que una especie insignificante sea la primera en desafiar al Imperio Barkan. En el suelo, la resistencia estaba lejos de renunciar. Cada humano que había recogido un arma era ahora parte de algo más grande. En búnkeres clandestinos secretos, en las ruinas de ciudades que una vez prosperan, en bosques densos y desiertos, pequeños grupos de soldados, civiles y unidades militares se habían convertido en una incesante marea de insurgencia, asombrando posiciones de Barkan con creciente frecuencia y precisión. El general Zara Walker había visto la devastación inicial y la pérdida de vidas, pero ahora estaba viendo algo más, la unidad. Las naciones que una vez habían discutido sobre las fronteras e ideologías ahora son una sola. La gente de cada rincón de la tierra luchó no solo para proteger sus hogares, sino para preservar algo mucho más grande, su forma de vida. El espíritu humano era tanto un arma como cualquier arma o misil, y había demostrado ser igual de mortal. Estamos haciendo progresos, dijo el general Walker al presidente Langston durante una llamada de video segura. Su rostro estaba dibujado, cansado de días de combate sin fin, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Los Barkans pueden tener tecnología avanzada, pero no saben cómo lidiar con una población que lucha contra todo lo que tienen. Langston asintió de forma sombría. Y ya no estamos solos. El mundo está unido contra ellos. A pesar de las victorias, no hubo ilusiones de que la Tierra hubiera ganado la guerra, todavía. La flota de Barkan todavía flota sobre el planeta, y sus refuerzos siguieron vertiéndose. La destrucción tras sus ataques había sido inmensa. Las ciudades habían caído, millones habían muerto,
y el planeta estaba marcado por el ataque incesante. Pero los humanos seguían peleando. Y por primera vez, habían logrado dar un golpe significativo a los invasores. General, la voz de Langston era constante pero urgente. Tenemos que golpear más fuerte. Tenemos la ventaja de sorpresa. Si podemos golpear su nave de mando, la ira de Zephyr, podemos paralizar su capacidad de coordinar. Tenemos una oportunidad de esto. Los labios de Walker presionados en una línea estrecha. Si sacamos su nave de mando, podríamos ser capaces de interrumpir toda su operación. Es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad. Haré los preparativos necesarios. Los próximos días fueron un borroso de caos y una planificación desesperada. A medida que la resistencia se hizo más fuerte, las fuerzas humanas se revuelven para armar sus armas más peligrosas. El equipo del general Walker, junto con operativos de todo el mundo, había sido encargado de una misión peligrosa: infiltrarse en la nave insignia de Barkan, la ira de Zephyr, y entregar un golpe lisiado a su centro de mando. La operación se realizaría bajo la portada de la noche, y todos los detalles habían sido meticulosamente planeados. A medida que las horas se redujeron a la huelga, la resistencia se determinó más. La Tierra se había convertido en un campo de batalla, pero la idea de un mundo unificado, luchando juntos, empujó a cada soldado más allá de sus límites. Ya no estaban defendiendo sus casas, estaban defendiendo el futuro. El equipo del general Walker se movió a la posición cerca del buque insignia de Barkan. Con cada paso, se reunieron con el frío y metálico silencio de la nave alienígena que se levantaba sobre ellos. Su camino era traicionero, y el aire se quebró con la tensión de su misión. Hemos entrenado para esto, murmuró Walker, aunque ella pudo sentir el peso de la misión presionando fuertemente sobre sus hombros. Es ahora o nunca. Llegó el momento. Se enfrentarían a posibilidades imposibles, pero por primera vez desde que comenzó la invasión, la humanidad tuvo una oportunidad de combatir. Y en ese momento fugaz, en medio de las ruinas de su mundo, recordarían a los Barkans algo en lo que los invasores nunca habían contado: que el corazón de la humanidad no podía ser conquistado, sin importar cuán avanzado fuera el enemigo. Por encima, en la ira de Zephyr, Salrit continuó observando, consumido por su furia y su incredulidad. Los humanos habían demostrado ser resistentes, más resistentes de lo que nunca había pensado posible. Pero su imperio estaba lejos de ser golpeado. No permitiría que su primer fracaso real ocurriera a manos de una especie primitiva. La flota de Barkan se preparó para otra huelga. La Tierra no sobreviviría a esta próxima ola. Lo juró. La batalla por el planeta llegaría a su fin, pero quien se mantendría victorioso, su imperio, o la tenaz raza humana, permanecía por verse. El silencio era ensordecedor, ya que el equipo del general Sarah Walker se infiltró en el subterráneo del buque insignia de Barkan, la ira de Zephyr. La nave masiva se veía sobre la cabeza, un monolito frío y metálico contra las estrellas. Los humanos, vestidos con armadura avanzada de sigilo, se movieron como sombras, cuidadosos, deliberados y pacientes. Cada paso que dieron los acercó al corazón del mando militar del Imperio Barkan. La misión estaba llena de peligro. Cada esquina, cada pasillo, parecía pulsar con la amenaza alienígena. Los soldados se movieron rápidamente, sus ojos escaneando la arquitectura alienígena, un contraste notable con los barcos elegantes y diseñados por humanos a los que estaban acostumbrados. Las paredes de la nave parecían cambiar, casi vivas, con extrañas marcas que brillaban ligeramente en la oscuridad. Estamos cerca, Walker susurró en su unidad de comunicaciones. Mantente alerta. Solo tenemos una oportunidad de esto. Su equipo respondió con la cabeza de reconocimiento, sus caras sombrías. Habían entrenado para este momento durante semanas, pero ninguna cantidad de preparación podía prepararlos completamente para lo que estaba por delante. Habían visto la destrucción que los Barkan habían hecho sobre su mundo. La memoria de ciudades enteras convertidas en polvo bastaba para alimentar cada movimiento, para llevarlos hacia adelante hacia el corazón del territorio enemigo. Al llegar al corredor central, Walker señaló que su equipo se detuviera. A continuación, el vasto centro de comando se acercó, sus puertas protegidas por soldados Barkan,
sus cuerpos altos, hulking y blindados en trajes reflectantes oscuros. El sonido de sus movimientos sincronizados se hizo eco a través de los pasillos. Metálicos. 3 guardias. El sargento Fiona Patel, experto táctico del equipo, observó con voz baja. Los sacamos silenciosamente, sin alarmas. Walker asintió. No podían permitirse un solo error. El destino de la Tierra descansaba sobre sus hombros. Los soldados se dividieron en 2 equipos, moviéndose en posición. Con la precisión de una máquina bien engrasada, neutralizaron a los guardias uno por uno, sus armas avanzadas silenciando a los alienígenas antes de que pudieran reaccionar. Se acabó en segundos. Los soldados avanzaron, sus alientos se mantienen firmes a pesar de la adrenalina que se cruzaban por las venas. Despejado, confirmó Walker. Muévete. Entraron al centro de comando, y lo que vieron les quitó el aliento. La habitación era vasta, dominada por una proyección holográfica tormentosa de la Tierra. Por encima de ella, una consola masiva parpadea con tecnología alienígena, sus datos fluyendo a velocidades incomprensibles. Los oficiales extranjeros comandantes de Barkan se movieron entre las consolas, sus ojos brillando con inteligencia fría. Esto es todo, murmuró Walker, su voz apenas por encima de un susurro. Deshabilitamos sus sistemas. Hazlo rápido. Mientras se movieron hacia el núcleo central del centro de comando, toda la habitación se estremeció. Una alarma fuerte sonó altamente lanzada y alienígena advirtiendo de una violación no autorizada. Mierda, nos han detectado. Fiona silbó. El corazón de Walker se aceleró, pero mantuvo su voz tranquila. No vuelvas ahora. Pongas los cargos. El equipo se extendió rápidamente, plantando los dispositivos explosivos en puntos estratégicos. Cada carga fue diseñada para sobrecargar los sistemas básicos y desactivar la capacidad de la nave para comunicarse, coordinar y luchar. Pero mientras trabajaban, el aire se volvió grueso con tensión. Los Barkan se acercarían pronto. Se han fijado cargos, dijo Walker, su voz firme. Tenemos que salir de aquí, ahora. Pero cuando comenzaron a retirarse, las puertas del centro de mando se cerraron, sellándolas dentro. Iniciada el bloqueo, una voz mecánica se hizo eco a través de la habitación. Todo el personal a las estaciones de combate estamos atrapados. Uno de los soldados gritó, el pánico arrastrándose hacia su voz. La mente de Walker se aceleró. Tuvieron que salir, o los Barkan los destruirían a todos antes de que los cargos pudieran desaparecer. Sabía que no podían permitirse esperar. Si no actuaran rápido, toda la misión fracasaría. Volvamos a la nave, ordenó. Lucharemos hacia afuera si es necesario. Solo muévete. El equipo se revolcó, corriendo hacia la salida. Los Barkan ya estaban descendiendo sobre ellos, sus cuerpos hulking se moviendo en perfecta formación. Los primeros disparos sonaron, una barrera ensordecedora de explosiones de energía, y los humanos dispararon con igual ferocidad. La batalla que siguió fue el caos. Los soldados alienígenas eran formidables, pero no esperaban la ferocidad de los humanos. Los soldados de la Resistencia lucharon con todo lo que tenían, luchando no solo por la supervivencia, sino por el futuro de su mundo. El equipo de Walker luchó por los pasillos, participando en combates de cuartos cercanos, cada movimiento calculado, preciso. No podían permitirse perder el tiempo. Cada segundo que pasó fue otro segundo. Los Barkan tuvieron que encontrarlos. Mientras tanto, a bordo de la ira de Zephyr, los ojos de Salrit estaban cerrados en la pantalla holográfica de la Tierra, su mente corre. Los humanos habían logrado causar graves daños a sus fuerzas, pero no era una persona que cedía fácilmente. Su flota era vasta, y sus soldados fueron disciplinados. Pero había algo impredecible en los humanos. Se habían adaptado mucho más rápido de lo que había previsto. Reporte, ladraba. Tesora se adelantó, su tumba de voz. Las fuerzas humanas se han infiltrado en la nave insignia, mi reina. Han plantado explosivos en nuestro centro de mando. Nuestros sistemas están comprometidos. Los ojos de Salrit se ensancharon en furia. ¿Qué estás esperando? Moviliza cada unidad disponible.
Encuéntralos. Pero al igual que se emitió el comando, una onda corrió por la flota. Una oleada de energía barrió a través de los barcos Barkan, un pulso similar al EMP, y la ira de Zephyr se estremeció violentamente. Las chispas volaron desde los paneles de control, y las luces parpadearon. ¿Qué está pasando? Salrit exigió, su voz aguda con el pánico. La voz de Tesora estaba llena de incredulidad. Parece que los humanos han activado los cargos. El centro de mando está perdiendo poder. No podemos comunicarnos ni emitir órdenes. La cara de Salrit se torció en furia. La audacia de estas criaturas. No permitiremos que esto se mantenga. Prepara la flota para un asalto a gran escala. La tierra se quemará. De vuelta a la superficie, el presidente Langston y el equipo del general Walker recibieron la noticia de los cargos explosivos que se estaban iniciando en la ira de Zephyr. Ellos habían lisiado exitosamente el buque insignia alienígena, pero no había tiempo para celebrarlo. La Tierra todavía estaba asediada, y los Barkans no se alejarían fácilmente. Lo hemos hecho, dijo Langston, su voz llena de esperanza cautelosa. Hemos golpeado en el corazón de su imperio. Ahora avanzamos. Esta es nuestra oportunidad de ganar esta guerra. Pero, aun cuando hablaba, la sombra de la flota de Barkan se veía muy alto sobre la tierra, sus fuerzas restantes se preparaban para un asalto final y devastador. La victoria que habían logrado llegó a un gran costo y la batalla por la tierra estaba lejos de terminar. Los humanos habían demostrado que podían luchar, que podían adaptarse, y que nunca se rendirían. Pero ahora la pregunta era si podían mantener la línea lo suficiente para obligar a los invasores a retirarse, o si este sería el stand final. La verdadera batalla por la tierra estaba a punto de comenzar. El cielo nocturno sobre la tierra nunca había parecido tan siniestro. Las estrellas que una vez brillaban con promesa ahora se sentían distantes y frías, oscurecidas por la sombra de la flota de Barkan que flotaba justo más allá de la atmósfera. Incluso con el golpe masivo a su nave de mando, los Barkan estaban lejos de derrotarse. La interrupción momentánea de sus sistemas los había obligado a reagruparse, pero ahora se estaban reuniendo con un nuevo enfoque aterrador. La voz de Salrit se hizo eco a través del centro de mando de la ira del Zephyr, su rabia palpable. Prepárense para destruir sus ciudades, sin piedad. Ella había subestimado a los humanos. Se suponía que se desmoronaran bajo el poder del Imperio Barkan, pero en cambio, se habían levantado. El control del monarca alienígena sobre la situación estaba resbalando, y ella lo sabía. El tiempo para la sutileza había terminado. Llegó el momento de la destrucción total. En toda la Tierra, la resistencia humana se estaba preparando para la confrontación final. La alianza entre las naciones había creado un frente único global, pero incluso en unidad, había miedo. Temor de lo que los Barkan eran capaces. Miedo a lo desconocido. El general Sarah Walker se encontraba en la sala de mando debajo de la Casa Blanca, flanqueado por líderes militares de todo el mundo. El mapa holográfico que tenía antes mostró la flota de Barkan y sus movimientos, y no se necesitaba un estratega para saber que los alienígenas se estaban preparando para un último asalto catastrófico. Su flota está posicionándose para un bombardeo completo de la Tierra, dijo el general Walker, su voz sombría. Van a tratar de eliminarnos en una huelga. Si no los detenemos ahora, no tendremos otra oportunidad. Los líderes del mundo ya habían dado sus últimas órdenes. Las flotas humanas restantes, compuestas por armas improvisadas, empapadas de las defensas de cada nación, estaban disputando para reunir una última línea de defensa. En los cielos arriba, los combatientes estaban siendo lanzados al espacio, preparándose para una batalla desesperada. El rostro del presidente Langston era muy preocupante. ¿Cuál es el plan, general? Walker señaló el mapa holográfico, su dedo rondando sobre la posición del buque insignia de Barkan. Todavía tenemos una ventaja, la ira de Zephyr es vulnerable. Golpeamos su centro de mando y podemos obligarles a perder su coordinación, pero tenemos que actuar rápido antes de que su nuevo armamento caiga en el suelo. Su mente corre mientras trabajaba a través del plan. Los humanos habían logrado paralizar el buque insignia de Barkan,
pero los alienígenas se habían adaptado rápidamente, reconfigurando sus armas y lanzando otra ola de huelgas. Las ciudades de la Tierra estaban al borde del colapso. Tuvieron que derribar a la flota, o la raza humana no sobreviviría. Necesitamos cada barco que podamos reunir, dijo Walker. Vamos a lanzar un ataque a gran escala contra la ira de Zephyr, desactivar su flota y tomar el control de la Tierra. Estamos en esto juntos. En el espacio, la batalla estaba llegando a su punto de ebullición. La flota humana, aunque muy superada, tenía una cosa de su lado, la desesperación. Sus naves, empedradas de restos de la tecnología de la Tierra y armas derribadas de los restos de batallas anteriores, estaban a punto de enfrentar la fuerza completa del Imperio Barkan. Pero el ingenio humano había demostrado una y otra vez ser un arma formidable. Teniente Marcus Max Grant, piloto de combate con los Estados Unidos. Fuerza Aérea, se sentó en la cabina de su nave modificada de combate, preparándose para lo que seguramente era una misión suicida. Su corazón golpeó en su pecho, pero no había lugar para el miedo, ahora no. No cuando el mundo dependía de él. Todas las unidades, este es Max Grant, transmitió al resto de la flota. Hemos entrenado para esto. Hemos luchado por esto. No vamos a dejar que tomen la Tierra. Hagamos que cada disparo cuente. Los combatientes lanzaron desde su base en la Luna, sus motores rugiendo a medida que aceleraban hacia el corazón de la flota de Barkan. Las naves alienígenas, elegantes y aterradoras, alineadas en formación, listas para golpear el golpe final. Pero los humanos venían, volando de cabeza hacia el olvido. Las manos de Max agarraron los controles mientras maniobraba a través del campo de asteroides, utilizando el terreno natural para proteger a su escuadrón del fuego entrante. Los Barkans, sofisticados como eran, no podían anticipar la impredecibilidad de los humanos. Toda la flota, compuesta por voluntarios civiles y pilotos militares, estaba luchando no solo por la supervivencia, sino por su futuro. Los primeros disparos fueron intercambiados, brillantes rayos de energía iluminando la oscuridad del espacio. El luchador de Max esquivó y tejió, su corazón latiendo como fuego enemigo escabulló por su dosel. Su escuadrón devolvió fuego, volando agujeros en los escudos de las naves Barkan más cercanas. La primera nave cayó, luego la segunda, y los humanos se acercaron, decididos a detener a los Barkan antes de que pudieran destruir la Tierra por completo. De vuelta al suelo, el general Walker estaba llevando el cargo al asalto final. Los búnkeres subterráneos estaban llenos de soldados y civiles, todos listos para asumir las fuerzas de Barkan. La última línea de defensa fue fijada. Los humanos se habían unido como uno, cada soldado, cada voluntario, cada persona lista para hacer lo que fuera necesario para proteger a su mundo. Tenemos una oportunidad, dijo Walker, mirando alrededor de las fuerzas reunidas. Nos llevamos la lucha a ellos. Nos movemos rápido, golpeamos duro y golpeamos donde duele. No había lugar para dudar. Walker sabía que los humanos no podían superar a los Barkan, pero tenían algo que los alienígenas nunca podían entender. El impulso a sobrevivir, la voluntad de sacrificar todo por su hogar. La confrontación final estaba ahora en pleno vigor, y el mundo entero mantuvo su aliento. El escuadrón de Max estaba presionando profundamente en la flota de Barkan, y las fuerzas del general Walker avanzaban, decididas a empujar a los Barkan hacia atrás. Cada ciudad importante era ahora un campo de batalla, pero el espíritu de la humanidad era infinito. Por encima, la ira de Zephyr se acercó, el corazón de la invasión alienígena. La flota de Barkan estaba en caos, luchando por mantener su mano arriba mientras las fuerzas humanas se desgarraban en sus barcos. Pero la marea estaba cambiando. Los Barkan subestimaron la resiliencia de la humanidad. Ellos habían pensado que los humanos romperían bajo el peso de la destrucción, pero en cambio, los defensores de la Tierra habían demostrado que no importa las probabilidades, sin importar la destrucción que hubieran sufrido, nunca se rendirían. Salrit observaba furia mientras su flota fallaba. Los humanos no solo estaban peleando, sino que estaban ganando. Su mente se aceleró mientras se dio cuenta de que la victoria, una vez tan cerca, estaba ahora deslizándose a través de su alcance.
El corazón del Imperio Barkan caería a una especie que alguna vez pensaron inferior. Y en ese momento, Salrit entendía la verdad. Nunca había entendido completamente lo que significaba ser humano. Pero los humanos le mostrarían ahora, mostrarle que había una cosa que ningún imperio, ningún ejército, podría destruir. El caos en el espacio y en la Tierra alcanzó un crescendo. La batalla se prolongó, y la flota de Barkan, aunque masiva y tecnológicamente avanzada, estaba empezando a perder su control sobre la situación. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los Barkan jugaban a la defensa. Sus armas y tácticas superiores estaban siendo abrumados por la implacable determinación de la humanidad. El escuadrón de Max Grant continuó empujando profundamente en el corazón de la flota de Barkan, sus barcos esquivando y tejiendo a través del fuego mientras golpeaban los vasos enemigos con precisión y velocidad. A pesar de ser superados en número, los combatientes humanos lucharon con una ferocidad que los Barkan no podían anticipar. Cada disparo, cada maniobra ejecutada, llevaba consigo la voluntad colectiva de un planeta decidida a no caer. Max sonrió mientras volaba los motores de otro destructor de Barkan. «Sigan así, gente. No pueden manejar tanta presión». En el terreno, las fuerzas del general Sarah Walker estaban tallando su camino a través de las bases finales de Barkan en las zonas críticas de las principales ciudades de la Tierra. Los humanos habían luchado dientes y uñas por cada pulgada de territorio, y los Barkan se estaban encontrando empujados de nuevo a una esquina. La Tierra se había convertido en una zona de guerra, pero el espíritu humano estaba incontrolado. Fue esta voluntad infinita la que había mantenido viva a la humanidad a través de los brutales días de la invasión y ahora, en el corazón de la batalla, era lo mismo que conduciría a la victoria. A la vanguardia del asalto, el general